mi salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Como les prometí, aquí estoy con el doctor Héctor López. Él es ortopeda, cirujano y también tiene mucho que ver con el tema de turismo médico. Para mí, de verdad, un gran placer. Voy a pedir que él les salude a toda la diáspora que nos ve en los Estados Unidos y en las islas y a la gente que también nos sigue hace tantos años aquí en Dominicana. Bienvenido, doctor Héctor. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrado por esta invitación a tan interesante programa. Y un saludo a todos los que se encuentran fuera de la isla y esperemos que no estén pasando mucho frío. Hay mucho pasando frío ahora mismo. Bueno, hay tantos temas que hablar con usted, doctor, de verdad, porque ya, de hecho, me suena muy interesante. Porque yo previamente, ustedes saben, señores, que yo hago mi programa fuera de esto. Y ya previamente le preguntaba al doctor que fuera de la especialidad que tiene como ortopeda, se hacen muchas subespecialidades, porque los doctores que les gusta mucho estudiar y avanzar, pues siempre están buscando otros nichos donde entrar para dar un mejor servicio. Y me hablaba de que realmente usted trata mucho los temas de las cirugías ortopédicas y le preguntaba, empezando por ahí, ¿por qué tantas personas, especialmente las mujeres, con problemas de rodillas? Eso es una pregunta bastante interesante por el hecho de que, y más las mujeres, por los hábitos principales posturales y trastornos a nivel de la alineación de las extremidades y el uso de tacones tienden a predisponer alteraciones Oiga en la eso, rodilla. mujeres, los tacones. De hecho, yo hice una vez un post en las redes sociales y me acabaron las mujeres. Es verdad, ¿qué le dijeron? Dígame. No, prefería muerta pero con Ay, tacones. sí, así mismo. Muerta pero con tacones. Justamente hoy, mientras yo estaba haciendo un programa, que yo hago un segmento en Extremo Extremo toda la semana, y uno tiene que ir de lo más presentado, ¿verdad? Y hoy con el afán de vida que tuve, como ya yo le conté, pues yo le conté mi vida al doctor en un ratito, en esta mañana, yo dije, no, yo no voy a subir en taco hoy. Y llegué y yo dije, miren cómo yo voy a salir aquí. Y siempre yo hago el programa de estar en un escritorio, pero no, hoy justo me pusieron a sentarme sin escritorio. Digo yo, bueno, pero aquí los tacones no van. Pero sí yo sé que uno usa tacones a sabiendas que nos hacen daño, como usar un microondas, sabiendo que nos hace daño. Las mujeres somos en eso terrible. Es así, el tema postural, por el tema del pudor, que tiende a juntar las piernas, eso también crea cierto tipo de desbalance y tensión a nivel de los músculos estabilizadores de la rótula, que es el huesito de adelante que produce la mayor sintomatología que se conoce como condromalacia, que es un desgaste del cartílago articular a nivel de la articulación de la rodilla. Ay, Dios mío, ¿cómo es? O sea, el hecho de que yo estar sentada y querer por cuidarme de alguna falda, la pierna junta, esa postura tiende a contracturar mucho los músculos laterales del cuádriceps y me crea un punto de tensión en la articulación que tiende a un futuro producir un desgaste en la articulación. Oh, o sea que, o sea, anda un loco, le dicen mente a nada. O sea que uno tiene que sentarse así. Debería ser así. Dios mío. Es lo natural, en sí. realidad. En verdad, sí que uno está cómodo. Si uno se fija sí. y se sienta, es verdad. Es cómodo uno sentarse, bueno, con las piernas Pero abiertas. dígame usted, mire, no hay glamour. No Entonces hay ahí vengo glamour. yo y subo las piernas. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? ¿Qué es mi costumbre? Bueno, cuando sube las piernas pasan dos cosas. Se aumenta la tensión a nivel de un músculo que se llama la fascia lata, que es la región lateral del muslo. Y esa fascia lata que se inserta parte de los músculos en la rótula, me la lateraliza, o sea, me la jala hacia el lado. Así. Ay, Dios y ese mío. huesito de ahí comienza a doler. Por eso entonces tanto problema. Los tacos, la posición. Los tacos, la y una postura. pregunta. Está muy en boga. O sea, las mujeres y los hombres estamos metidos en los gimnasios. Y muchas veces ni siquiera tenemos una persona que realmente nos guíe para hacer los ejercicios. ¿Esto tiene que ver también con el daño en la rodilla? Influye mucho. De hecho, hay un boom desde el punto de vista deportivo y de estar en shape, de estar en forma. Y claro, no criticamos eso, definitivamente debería ser así. Pero también las expectativas de vida en la población ha ido aumentando y cada vez hay personas que son más activas a edad más avanzada. Y definitivamente entre los procesos degenerativos de la articulación normales, como las canas que te salen por la edad, también tienden a disminuir la lubricación articular.
por un proceso yo estoy- involutivo yo estoy- degenerativo. Yo estoy Entonces aquí. tú le sobreagregas actividad física de alto impacto, porque ahí es que está el tema, y que es lo que siempre yo les he recomendado a mis pacientes. Antes de tú iniciar algún tipo de actividad física que te interese, trata de hacerte una evaluación previa, Sí, porque hay alteraciones ya que van en desarrollo en tu proceso articular o en tus articulaciones que puede ser que no sean compatibles con lo que tú eliges como sí, actividad física, sí. que es lo que pasa muchas veces con personas que compran una bicicleta, 15,000, 20,000 dólares y no la pueden usar porque le duelen las rodillas, pero es que ya tenía un proceso previo y ya hizo su inversión y simplemente no la va a poder hacer. O sea, gustante de comprarse una bicicleta o ponerse en el can de andar en bicicleta que le guste, tiene que primero chequear con un médico ortopeda si lo puede usar. Es ¿Verdad lo que ideal, sí? es lo O sea, es ideal. lo ideal. Todo tiene lógica. Yo lo estoy Es lo ideal. siguiendo. Todo tiene lógica. Bueno, esta pregunta para mí era muy importante, el tema de la rodilla, porque yo también le contaba rápidamente que hace un tiempito, no hace como algunos 2 meses, yo me realicé una resonancia y me la hice tanto aquí, que es mi problema serio, aquí una sonografía. Como usted comprenderá, como doctora que opero, mi mano derecha, yo giro esta parte. Yo siento todo que llega aquí. Pero no solamente eso, cuando uso el celular, que estoy dándole para arriba, yo siento como algo va subiendo y me siento la lesión aquí. Bueno, yo me hice esa resonancia y bueno, no tengo aquí todos los términos, pero sí tengo un daño en los tendones casi rotos. Entonces, hay una solución rápida que se suele usar y esa es la famosa inyección que se pone en el lugar donde está el dolor y santo remedio. Dígame los pros y los contras. Bueno, antes que nada es bueno mencionar que esa sintomatología que usted siente se conoce como el síndrome del dentista, Sí, por la postura sí. con la que trabaja el dentista. Hay otro que se llama el síndrome del violinista, que es por la postura del violinista, que de hecho hace una rigidez articular por esa postura. Esos violinistas que se pasan básicamente una mañana entera y una tarde con su violín ensayando, tienden a hacer también esa misma Las sintomatología. peluqueras. Las peluqueras también por el uso del Que blower estaba con los grave. cepillos. Entonces, en este proceso, dependiendo básicamente el diagnóstico, pues entonces es la terapéutica o el tratamiento. Si es un tema donde no hay ruptura de los ligamentos del hombro, entonces sí podría como opción lo que se conoce como proloterapia. La proloterapia básicamente es una terapia que hay alternativa, que es para manejo del dolor, donde tú infiltras algún tipo de sustancia analgésica, con el objetivo de mejorar la sintomatología. Pero todo esto, siempre y cuando haya ruptura, debe ir acompañado de un programa de terapia física y rehabilitación, donde se aprovecha para, con medios físicos, otra vez tratar de restaurar la funcionabilidad de la articulación. Ahora, si está roto, ya es otro Estamos hablando tema. de cirugía. Ya es quirúrgico, definitivamente. ¿Puede ser mínimamente invasivo? Claro, los procedimientos mínimamente invasivos a nivel de las articulaciones son procedimientos que han venido ganando mucho auge. Y en nuestro país, ya los procedimientos articulares mínimamente invasivos se hacen donde quiera, en cualquier parte. De hecho, yo soy vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, y nosotros tenemos dentro de la sociedad un capítulo de cirugía mínimamente invasiva, donde incentivamos las nuevas tecnologías y tratamos de incentivar a los nuevos médicos que se egresan, que, bueno, se orienten hacia esa área de la ortopedia que definitivamente ha venido a resolver un problema. Te reduce el tiempo de internamiento, menos dolor, pero sobre todo te reduce la posibilidad de infecciones y te cicatriza más rápido y se restablece más rápido el paciente a sus actividades cotidianas, porque no es lo mismo un hoyito chiquitico que una incisión Claro. grande. Mientras va hablando, yo voy como recapitulando y pensando, si yo quisiera pedirle a usted que me enumerara cuáles son las afecciones más frecuentes. Yo, por ejemplo, mencioné la que, en mi opinión, son las que llevo con más frecuencia, el tema de la rodilla, en mi ambiente como dentista y cirujana, el tema de acá, ¿cómo? Esta zona hombro, ¿no? del hombro, ¿verdad? Acá también esto, veo en las peluqueras lo mismo.
veo mucho dolor en la espalda y en las cervicales. Esos son los más frecuentes. Y rodillas. Y rodillas, Y que lo rodillas, mencionamos al principio, absolutamente. que fue la primera que En mencionamos. pacientes también corredores o que tienen actividad física muy relacionada a alto impacto, sufren muchas afecciones en los pies. Acá. Ujú. Metatarsalgias, que es básicamente dolor en la planta del pie, o talalgia, que es en el talón, fascitis plantar, que es toda la fascia de la planta del pie que duele, tienden a ser deformidades importantes, entre ellas juanetes. Hay pacientes que también desarrollan un pie plano post ya cierta edad por un proceso degenerativo. Y No en fin, sabía. son muchas las afecciones a nivel del pie ¿Creí que usted nacía con el pie plano y ya? no, hay también un pie plano degenerativo que se produce por un proceso degenerativo de ciertos músculos que colapsa el arco, que son músculos que estabilizan el arco del pie. Y con la edad, pues vas cayendo, va colapsando. De hecho, usted no ha escuchado a personas que dicen, después de cierta edad, pero a mí me ha crecido el pie. No es que le ha crecido, es que el arco se le ha caído. Ya. Y han hecho un pie plano y se ha hecho más largo el pie. Ok, tiene lógica. Sí, eso Tiene pasa lógica. mucho después de cierta edad en pacientes que son muy activos o que tienden a tener mucha actividad con los pies descalzos o hacen actividades físicas con los pies que tienden a demandar. Hay gente que, el público nuestro es muy amplio en Estados Unidos y ahora mismo hay mucho frío, ahora mismo en este momento. ¿Por qué las articulaciones duelen tanto en tiempo de frío? Bueno, lo que sucede con las articulaciones son entidades vivas. Las articulaciones tienen un ecosistema. Yo le digo un ecosistema porque la articulación está dentro de una cápsula que se llama cápsula articular. Y esa cápsula articular tiene que tener un pH, esa cápsula articular tiene que tener unas características dentro de la articulación donde haya una serie de condiciones y situaciones que el cartílago se preserve. Un aumento de la temperatura a nivel corporal, ya sea por el exterior, por medios externos, tiende a producir lo que es una vasoconstricción, o sea, una disminución de los vasos sanguíneos y la microcirculación. Y donde hay poca vascularidad, donde llega poca sangre, ya sea por una vasoconstricción, bueno, pues va a haber dolor y molestia. Y muchos de los pacientes, de hecho, hay pacientes que tú los operas y dicen que les duele la herida cuando están expuestos al frío. Sí. Y es por eso, por la vasoconstricción que se produce, que produce una disminución de la vascularidad y por ende dolor. Ok, nosotros vamos en un ratito a una pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero que conversemos así de cuáles son los métodos preventivos, o sea, para evitar ese tipo de problemas, que el paciente, que la gente que nos esté viendo pueda entender que si tiene cierta sensación en sus rodillas, o aquí en el hombro, o en sus manos, ¿verdad? Que pueda decir, yo creo que voy a tener un problema de la rodilla, déjame irme a ver preventivamente. ¿Cuáles son esas cosas que pueden hacer como prevención? ¿Qué pueden hacer? También hablaremos rápidamente de métodos ya que ya van a ser más correctivos. Por ejemplo, cuando ya tú llegas y ya tu rodilla tiene problemas antes de que colapse. Pero tampoco quiero que dejemos un temita rápidamente después, al final, y es el tema del turismo. Perfecto. Así que le tengo 3 compromisos en los próximos minutos, después de la pausa. Señores, no se vayan. Recuerden que sus controles los tienen que tener lejos, porque ustedes no pueden perderse nada de esta entrevista con el doctor Héctor López, ortopeda, cirujano, y van a entender muchísimo la función de su cuerpo, de sus rodillas, de sus articulaciones. Venimos en breve. Hay solución. Salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Hay solución. Salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Aquí estamos de regreso. Ay, Dios mío, pero qué conversación más entretenida y cuánta sapiencia. De verdad, doctor, me encanta Ay, porque muchas gracias.
cuando yo entrevisto, y es lo que a mí me caracteriza, yo quiero que el entrevistado use un lenguaje llano, porque los lenguajes médicos son para los médicos, pero el que está allá afuera, el que está en su casa viendo, no necesita escuchar un lenguaje que ellos puedan entender. Hay que aterrizar la cosa. Hay que aterrizar. Así Y mismo. hablando de aterrizar, ¿cuáles son los métodos preventivos para evitar que nuestras rodillas colapsen, que nuestros hombros colapsen? ¿Cuáles son esas sensaciones que tiene el paciente para decir, espérate, voy para el doctor Héctor López? Mira, hay de hecho ya protocolos establecidos con relación a lo que son programas de preservación articular. Y Preservación. preservación. Ok. Mantener la rodilla íntegra o las articulaciones, no solamente las rodillas, con un programa que lleva una serie de pasos que vamos a hablar más adelante. Pero antes de eso, como la pregunta que me hacen es con relación bueno, el tema de cómo yo me doy cuenta si estoy teniendo problemas en una articulación. Mira, por lo general, las articulaciones no duelen. Eso es lo primero. Número uno. ¿Por qué? Porque el cartílago, que es la capa básicamente que cubre la articulación, tiene un grosor. Y ese cartílago hace la función de amortiguador, digamos así, que está ahí para eso, para recibir cargas, tensiones, compresiones, cizallamientos, con el objetivo de poder uno hacer todo tipo de actividad física sin ningún tipo de dolor ni molestia. Si comienza a haber algún tipo de dolor o molestia a nivel articular, pues definitivamente algo no está bien. Una alerta. Segundo, está también el tema relacionado a la flexibilidad. Si yo básicamente en actividad física convencional comienzo a sentir cierto tipo de inflamación, aunque no haya dolor, también es una voz de alerta. Y otra voz de alerta importante es si suena la articulación. La articulación no debe sonar, porque debe tener rangos de movimientos en los cuales no haya ningún tipo de sonido. Si hay algún tipo de ruido en la articulación, muchos de los pacientes me dicen, oye, suena como un cepillo ahí adentro, como algo rozando. Hay un problema en la articulación. Esas son, digamos, las tres causas principales que son de alerta y de alarma para uno, bueno, pensar en que hay algún problema en las rodillas. Por lo general, actividades de tipo convencionales que por lo general no deberían molestan, por ejemplo, bajar, subir escalones. Si uno dura mucho tiempo sentado y siente dolor también, si uno se va a parar sentado y se para, se pone de pie y siente dolor, son síntomas de alerta de que hay problemas en la rodilla. Usted está hablando de mí. Usted está hablando de mí. Así es, son síntomas de alerta de que hay un problema en la rodilla y hay que buscar la ayuda de algún médico experimentado. Consuelo, ¿usted le duele a veces? Ay, señores, siga. Sí, yo sé que es preocupante, pero la verdad que además de que hay factores que predisponen el sobrepeso, obesidad, sí, hay factores también asociados a la alineación de las extremidades inferiores que no siempre están derechas. Hay personas que tienen las rodillas curvas, hay otros que tienen las rodillas en X, hay otros que tienen torsiones en las extremidades que también van, por supuesto, a crear cierto tipo de sintomatología a largo plazo por un problema de mala distribución del peso corporal en las rodillas. Las personas altas. Personas altas. Sí, sufren mucho las rodillas. Tienden a sufrir más de las rodillas que las personas. Sí. Y las personas con sobrepeso. Bueno, como yo enfoqué mucho el tema en rodillas, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de tratamientos a nivel de la rodilla. Bueno, para básicamente uno enfocar el curvas y todo así. Para uno enfocar el tratamiento, básicamente tiene que saber las causas. Las causas se dividen en causas mecánicas, como son las deformidades que estamos hablando, las rodillas arqueadas o las rodillas en X, o procesos torsionales a nivel de la rodilla. Hay causas inmunológicas, artritis reumatoidea, procesos básicamente como el lúpus eritematoso sistémico, y afecciones que tienen que ver con el sistema inmunológico. Y también están las traumáticas, que son problemas básicamente de golpes, traumas, que se dan en la rodilla y se produce la lesión. Dependiendo básicamente qué se haya lesionado, también es el tratamiento. Por ejemplo, un trauma de rodilla donde hay un ligamento roto, donde hay un menisco, que son unas gomitas que hay entre las rodillas que sirven como amortiguadores entre las rodillas, y al romperse
pues producen mucho dolor y se siente como una piedra dentro del zapato, son quirúrgicas, o sea, son cirugías. Sí, hay que Y operar. ligamentos rotos también son cirugías. Ahora, los procesos osteodegenerativos, ya sea por un problema de alineación o por un problema de artritis reumatoidea, dependiendo del grado en el que se encuentre. Y son diferentes grados de progresión. La rodilla tiene compartimientos. Son 3 compartimientos. Un compartimiento que es el compartimiento que más se afecta, que es el del huesito que le dicen la babilla, que es la patelofemoral, y los 2 compartimientos de las tibias con el fémur, los 2 cóndilos femorales. Cuando hay una afección de un solo compartimento y la lesión a nivel del compartimento no es muy grande, se trata de manera conservadora. Si la lesión es de 2 o más compartimientos, entonces sí hay que pensar en recurrir a algún tipo de cirugía. El tratamiento también va orientado a tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador va desde manejo físico del dolor con terapia física, infiltraciones, creo que eso se ve mucho, la infiltración con algún tipo de antiinflamatorio esteroideo para bajar el dolor. Y está también la opción, cuando hay un problema básicamente de desgaste articular, de lo que es la viscosuplementación. La viscosuplementación no es más que el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es como un gel, muy parecido a la gelatina del cabello, a las manitas limpias, que cuando usted lo vierte en la articulación, me crea cierto tipo de lubricación. Y con eso mejora los síntomas de desgaste. Ya cuando el desgaste es importante, también tenemos la opción de lo que son los ortobiológicos. Los ortobiológicos no son más que estructuras de nuestro propio organismo. Nosotros lo utilizamos para crear cierto tipo de cambios en la articulación que ayuden a que esa articulación se preserve y que posponga, digamos, el proceso quirúrgico. Que puede Ahí entra el plasma. Ahí entra lo que es el plasma rico en plaquetas, los parches de grasa, los exosomas, hay muchísimas opciones. El plasma, que no es más que la extracción de la sangre. En la sangre tenemos las plaquetas, en las paredes de las plaquetas está lo que son los factores de crecimiento plaquetarios, y esos factores de crecimiento plaquetario son los que se encargan de que cuando usted se hace una herida, pues cicatrice. Pero esos mismos factores de crecimiento plaquetario tienen una inmunoconducción y son marcadores inmunológicos importantes, que donde se viertan va a activar un proceso cicatrizal. Entonces, cuando nosotros lo aislamos, lo colocamos en la rodilla, eso se pega de las paredes del cartílago, me activa una sustancia que se llama interleucina, y esa interleucina tiene un gran poder cicatrizar y regenerador. Entonces me crea lo que se conoce como un fibrocartílago. Hagan de cuenta que el cartílago tiene un hoyo y esos factores de crecimiento plaquetario se pegan del hoyo, eso me activa la interleucina y me produce un proceso cicatrizar, y es como un pavimentado nuevo de la carretera, le digo yo. Pero excelente. Pero los parches de grasa no es más que tu grasa abdominal. Tú extraes la grasa abdominal, eso sale como una esponja, eso pasa por un proceso de romper esas moléculas, y la grasa, ¿qué es? Eólica. Es un lubricante. Sí, sí. Eso es un lubricante líquido, Sí. que a diferencia hace la misma función del ácido hialurónico, pero con la diferencia de que como es de tu propio organismo, tiene un periodo más prolongado para excelente reabsorberse. esos tratamientos. Entonces, el parche de grasa fácilmente te dura entre 5 a 7 años. Un ácido hialurónico te dura entre 6 a 8 meses, que es la gran diferencia. Sí, si lo podemos hacer con el parche de grasa, mucho mejor. Exacto, Okay. dependiendo del grado de ambos son que tú mismo lo produces. Exactamente. Que esa es una parte son muy procesos de extracción que se hacen. Ya desde el punto de vista quirúrgico, están básicamente la alineación, si hay un problema a nivel de la alineación de las extremidades, unas osteotomías que se hacen, que romper el hueso y alinear la rodilla. Otra opción terapéutica ya es reemplazo que hay gente articular. que está desalineado. Oye, ¿cómo ustedes hablan? Que hay que alinear, lo cosa que está descompensado. Sí, alineación de extremidades. Está el reemplazo articular, que no es más que el recambio. Se utiliza cromo, cobalto, titanio, y un polipropileno, que es una especie de plástico que hace la función como de amortiguador, que se hace una sustitución de la articulación. Ya eso es como último recurso. Se utiliza más en pacientes de la tercera edad, porque es un implante que tiende a gastarse con el tiempo. Si se pone en pacientes jóvenes, hay que estarlo cambiando con cierta frecuencia, porque no es lo mismo una señora que moja la mata, va a misa,
jugar con los nietos a una persona que tiene que salir a buscar Sí, su sí. sustento y tener hijos que mantener y un ajetreo diario, lógico que el implante se va a desgastar más rápido. Más o menos un resumen global No, con excelente. relación a los tratamientos y los diferentes estadios. Los programas de preservación articulares lo que tratan de hacer es con programas de terapia física para fortalecimiento de los músculos estabilizadores de la rodilla, porque esto se convierte en un círculo vicioso. Cuando hay un problema en la rodilla y hay dolor, ¿qué usted hace? Usted se hace menos activo. Y hacerse menos activo contribuye a la atrofia muscular. Y entonces pasa un proceso que se conoce como sarcopenia, que la sarcopenia es la disminución de la masa muscular por desuso o por un uso inadecuado. Entonces la rodilla comienza a tornarse flaquita, toda articulación que pasa por un proceso de sarcopenia se hace inestable. Entonces ya se sobreañade un problema de estabilidad en la articulación que me va a generar más fricción. Por desuso. Porque los rangos de movimientos no lo va a dar flancos así, sino que me va a dar rangos de movimientos que van a ser mucho más sesgados a fricción. Uy, Muchas usted va cosas. hablando, no, es Muchas que cosas, me sí. vienen muchas preguntas, o sea que si a usted le gustó esta entrevista, va a venir de nuevo conmigo, porque tengo muchas preguntas que hacerle, y la Claro. gente que nos está viendo de A Tu Salud, mucha conciencia que hacer. Me brindaron un café con canela. Pues ya lo sabe. Que va a bueno. devolver. Está bueno. Doctor, mire, en estos 5 minutos que nos quedan, me voy a atrever a hacer una pregunta aquí en el aire. ¿Usted cree que se puede quedar un poquito más de tiempo y hacemos odontología? Porque hablamos de articulación y sí, es un chisma. Sí. Habla de odontología. Sí, pero no, usted va a ver lo mismo. Es Es lo mismo, articulación. Se queda. Nos fuimos. Mire, en estos minutos que nos quedan, háblenos del turismo médico acá en el país, en Dominicana. Bueno, hay cifras muy interesantes y prometedoras. El turismo de salud fue una iniciativa del 2010 del doctor Alejandro Cambiaso, que es actual presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Yo funjo como director de calidad y estamos de 2010 incentivando lo que es el turismo de salud a nivel de República Dominicana. En materia de estadísticas, bueno, te puedo decir que en el 2010, turismo de salud, pacientes que venían a recibir tratamientos de salud, específicamente, eran algunos 400, 500 y pico. El último estudio que se hizo, que fue en el 2018, arrojó que vinieron al país por turismo de salud 47,000 y pico de personas. Léase turismo de salud, no es lo mismo que medicina turística. Turismo de salud es un paciente que viene específicamente a recibir atención médica, o sea, la razón de su viaje es recibir atención médica en otro país. La medicina turística es cuando alguien viene de vacaciones, sufre un incidente y entonces se le brinda la atención. O sea, estamos hablando que es una industria, la de turismo de salud, que a nivel nacional ha generado 13,000 millones de pesos. Eso dice que la medicina, no voy a hablar de odontología, ahorita vamos, que la medicina aquí es buena. La medicina aquí ha tenido un crecimiento exponencial. Ha habido definitivamente una preocupación tanto del profesional de la salud como del mismo Estado. O el mismo Estado también se ha encargado de incentivar y facilitar con becas esa transferencia de conocimiento, y eso definitivamente se ha reflejado en los mercados globales con un tema de calidad-precio. Si te fijas, la mayoría en el informe que se presentó en 2018 en el estudio, se ve que nosotros estamos compitiendo con países de la región como Colombia, México, el mismo Puerto Rico, Cuba, y nosotros hemos ido en crecimiento exponencial. La mayoría de pacientes que recibimos son pacientes de las islas, pacientes dominicanos ausentes, muchos pacientes de Canadá y de Estados Unidos que por las largas listas de esperas y los problemas básicamente para el acceso a la salud de ciertos especialistas, les sale hasta más económico viajar al país y recibir la asistencia aquí. O sea, es algo interesante, un fenómeno que entiendo que dentro de unos años más va a ser un importante renglón económico en el país, y nos queda de manera satisfactoria de que es algo que se ha venido trabajando en la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, y desde 2010 hasta acá
se ha tenido unos resultados que los números no nos engañan, están ahí. Bueno, nosotros vamos a ir ahora a una pausa comercial. Y como usted se comprometió a quedarse conmigo en mi tiempo de odontología, porque como médico ortopeda, nosotros también los odontólogos hablamos de ortodoncia, de ortopedia, de todo eso. Y ahí también aquí hay una mandíbula que tiene también una articulación. Entonces usted mencionó ahorita los ruidos. Entonces, orientándome con el tema de los ruidos, que pasa con mucha frecuencia en odontología, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a la pausa comercial. Voy a aprovechar a este doctor, esta eminencia, para ver por qué es lo que está pasando cuando usted tiene ruidos aquí a nivel mandibular, que es el único hueso de la cabeza que se mueve. Nos vemos en breve. Hay solución. Salud, tengo mi salud dental y mi alimento espiritual. Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559.